Pedro Valdés Nájer nació en Sax en el año 1906 en la actual Gran Vía, entonces calle Murcia. A los pocos años de edad ya conoció la luz del Mediterráneo al trasladarse con su familia a Almería, cuando su padre, Joaquín Valdés, fue destinado a esta ciudad andaluza para ejercer como ingeniero técnico del catastro. Allí se embriagaría de los colores del mar y dio sus primeros pasos artísticos en la escuela municipal. Después la familia se trasladó a Valencia y fue internado junto a su hermano Fernando en el Colegio de los Dominicos de Onteniente, cursando los primeros cursos con 11 y 12 años de bachillerato que terminó en Valencia. En el año 1923 supuso un punto de inflexión en los estudios del joven Pedro Valdés, ya que ingresaría en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos en Valencia. Inmediatamente se trasladó a Roma con una beca de estudios en la Regia Academia Belli Arti. Fue su mentor el entonces famosísimo pintor Vicente Poveda de Petrer. En 1935 encontramos a Pedro en Alicante comenzando una vida dentro de los círculos artísticos de la ciudad. Ese año es cuando diseña y pinta una hoguera inspirada en Tabarca y en la luz del Mediterráneo. Su técnica impresionista, centrando sus obras en los paisajes alicantinos, además de practicar algunas otras composiciones, haría que le encargaran dos fogueras, una en la plaza de Hernán Cortés y la otra dedicada a la isla de Tabarca para la avenida Méndez Núñez de Alicante. En el año 1936 tuvo que participar en la Guerra Civil Española, siendo destinado a Almansa, con el grado de teniente dentro del ejército republicano, aunque llegó a conseguir el puesto de capitán. Ese mismo año contrajo matrimonio con Josefina Guillén, cuya unión dio lugar al nacimiento de Pedro José, Manuela, Joaquín y Julia. En el año 1940 ya se instaló definitivamente en Alicante, donde se embriagó de la luz de esta ciudad del Mediterráneo y donde formó su familia, además de formar parte del claustro de profesores de distintos centros. A partir del año 1941 participará en distintas exposiciones de la capital de la provincia y en distintas ediciones del concurso provincial y nacional organizados por la Diputación Provincial de Alicante, donde consiguió una medalla de oro en 1941 y 3 medallas de plata en 1943, 47 y 1954. En su carrera como docente podemos destacar sus puestos de profesor de dibujo y anatomía artística, consiguiendo por oposición la cátedra en la Escuela Sindical de Bellas Artes de Alicante en 1949. En 1956 opositó al cuerpo de profesores de dibujo de la Escuela Superior de Magisterio, siendo destinado a Bilbao, para luego volver a establecerse en Alicante. También ocupó el puesto de catedrático de dibujo en la Escuela Universitaria de Formación de Profesorado y catedrático de dibujo técnico en Instituto Politécnico. La idiosincrasia de Sax está caracterizada por un gran patrimonio inmaterial compuesto de fiestas, música y tradiciones. Es aquí donde también se encuentra inmiscuido Pedro Valdés de una forma tan importante como desconocida, que hace que sea necesaria su difusión y su puesta en valor. Algunos de los elementos de este patrimonio forman parte de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Sax. En primer lugar, Pedro se implicó en la creación de 2 piezas relacionadas con la patrona de Sax, Nuestra Señora de la Asunción, diseñando y pintando las andas y pintando el estandarte que procesiona con la Virgen. Dentro del templo parroquial se encuentran otras 2 piezas pictóricas relacionadas con Pedro Valdés. Una de ellas es el lienzo que se encuentra en el altar mayor del templo y que representa al patrón de la villa de Sax, San Blas. La otra gran pieza que se encuentra en este templo es un altar dedicado a San Juan Nepomuceno, inaugurado el día 28 de agosto del año 1954. En el diseño se inspiró tanto en la vida del santo como también en referencias clásicas de la iglesia, además de incorporar guiños en los diseños con gran importancia para la familia Valdés, ya que los ángeles poseen los rastros de sus 4 hijos. La comparsa de moros de Sax ha estado siempre unida a la figura de Pedro Valdés y de la familia Valdés,
O podríamos decir que ocurriría al contrario también. En el año 1966 se le ofreció a la familia Valdés que también la primera dama, elegida luego reina de las fiestas de moros y cristianos en honor a San Blas, de la comparsa fuera una Valdés, por lo que Pedro designó para este cargo a su hija Julia, siendo elegida la primera reina de las fiestas en el mes de septiembre de 1965, para la cual diseñó y pintó la banda de reina de ese año. La relación de la familia Valdés con la vida cultural, festiva y social de Sacs, y concretamente la de Pedro Valdés, llegó a hacer que la vivienda de la familia, situada en la calle Rafael Hervás, se convirtiera en el lugar donde se organizaron los preparativos de la celebración del centenario de la Virgen de los Frutos. Se puede considerar a Pedro Valdés como uno de los precursores del paisajismo en la provincia de Alicante, donde la luz de estas tierras del Mediterráneo se vio plasmada en sus obras como una parte indispensable de las mismas. El paisaje nos habla de la naturaleza, pero nos hace referencia también a las personas, a su pasado y a su presente, como ocurre con las obras que Pedro Valdés dedicó a los paisajes del Valle del Vinalopó y específicamente a los paisajes sajeños. Como diría el poeta Azorín, peñas abruptas, lisas, se destacan sobre el cielo límpido, de añil intenso, y en los hondos y silenciosos barrancos. Y luego, en la tierra llana, aparece una sucesión, un ensamblaje de viñedos y de tierras paniegas, en piezas cuadradas o alongadas, en agudos corrijales o las paratas represadas por los ribazos. Los almendros mezclan su fonda verde a la fonda adusta y cinienta de los olivos. A partir del año 1976, Pedro Valdés pudo disfrutar de una jubilación rodeado de la naturaleza del Valle del Vinalopó. Se trasladó a su finca del Chaparral, cercano al pueblo de Sacs, y desde allí, además de disfrutar de la caza y de la naturaleza, pintó interesantes bodegones, árboles, flores y naturaleza diversa, además de los castillos de Villena o Almansa o las montañas que rodean la villa de Sacs. Sin lugar a dudas, una de las series más trabajadas por Pedro Valdés fue la dedicada a su pueblo natal, Sacs. Encontramos en su obra diversas pinturas referentes sobre todo al castillo, vistas panorámicas del paisaje y el detalle de la peña. En las distintas panorámicas en las que refleja a su pueblo en las pinturas, Pedro muestra tanto distintos aspectos de su trazo como del urbanismo. Así es como se puede ver que ya en el año 1935 plasmó en uno de sus cuadros el castillo de Sacs desde el río, o en el año 1969 pinta una de las obras de mayor tamaño que efectúa, con más de 3 metros de largo, con un autorretrato, y que se trata de una gran vista del castillo de Sacs. En 1987 refleja en el lienzo una bella panorámica de la iglesia y el castillo, o en 1989 pintará los picayos de la peña del castillo. Desde la finca del Chaparral también pintará el castillo de Sacs y la peña rubia en el año 1980. Pedro Valdés lo podemos considerar como un pintor paisajista, pero también costumbrista, a la hora o sobre todo de apreciar la vida y el trabajo del campo, por ejemplo. Después de su jubilación en el año 1976, el matrimonio pasaría más temporadas en la finca del Chaparral que en Alicante. Es de esta forma como, además de las vistas hacia el castillo de Sacs, aprovechará don Pedro su estancia en el medio rural para plasmar en sus lienzos árboles y vegetales varios, como los almendros, cepas de vid, pencas de acelga, troncos de pinos o cestos de frutos como las manzanas de la variedad roja benejama que se cosechaban por la zona del Alto Vinalopó. También animales como las liebres o las perdices se convirtieron en parte de las escenas de caza, bodegones de naturaleza muerta que Pedro reflejaba en sus lienzos. Como anécdota hay que recordar la afición que tuvo hacia la caza y su interés en componer los bodegones al llegar a casa para pintarlos, mientras que su mujer esperaba para cocinar las presas del día.
La cotidianidad de las escenas de los lienzos de esta serie en la obra de Pedro Valdés hace que junto a esos frutos y animales utilizaba distintos recipientes y elementos para componer sus escenas. Tan importantes eran las piezas como también los fruteros, de cristal o de cerámica, bajos o con pie, el mortero con su maza, las mantas muleras, los manteles, tapetes de ganchillo o las sillas de Enea. Dentro de los recipientes que utilizaba son de destacar las composiciones con elementos de cristal y el cobre. El brillo, los colores y los reflejos serán importantes en estas piezas, aportando a las composiciones de los cuadros puntos de luz muy interesantes que muestran estos aspectos costumbristas al espectador. Dentro de la cotidianidad, y a medio camino entre el paisajismo y el costumbrismo, debemos destacar la minuciosidad y precisión con la que Pedro interpreta los elementos de la naturaleza y en especial las flores. Las rosas serán las protagonistas de muchas de sus composiciones, tanto en ramos multicolores, en solitario dentro de botes con agua o jarrones de cristal, o en capullos cerrados con esbeltos tallos colocados en jarrones altos de porcelana. La transparencia y delicadeza de sus tonos y colorido de sus pétalos, tanto en el óleo como en las acuarelas, hace que esté considerado como el mejor pintor de flores realista de Alicante.